Bien, para la carga, para la resistencia RL, la de 100 ohmios, tenemos el voltaje DC o voltaje promedio, que de este tipo de señal, con una señal con esta forma de onda es 0,636 por el voltaje pico. El voltaje pico 24.1 voltios. Entonces, observemos que entre más alto sea el voltaje de entrada de AC, mayor voltaje de DC se puede tener a la salida, porque mayor va a ser el voltaje pico de la carga. En este caso sería 0,636 por el voltaje pico, 24.1 voltios, calculémoslo rápidamente, 15,3 voltios. ¿Sí? Entonces, la idea de un rectificador es que sea mayor el voltaje de DC que se pueda obtener. Este pues hasta el momento es el mejor rectificador, sin filtro, sin regulador. Solamente como rectificador pues es el mejor, lo que más puede ofrecer, el 63,6% del voltaje pico. Y el puente rectificador pues permite que se aproveche más el secundario del transformador. El voltaje RMS. El voltaje RMS para este tipo de señal es el mismo que para esta senoidal, el valor cuadrático medio, porque se tiene señal en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo, aunque rectificado, pero la misma forma de onda. Es 0,707. Pues para el voltaje RMS pues no nos interesa la polaridad de la señal. Vemos este BI y este BRL tienen el mismo valor RMS aproximadamente, ¿no? Por lo que se ha caído voltaje en los diodos. Entonces 0,707 por 24.1, 17 voltios RMS. Entonces coloquémoslo acá, 17 voltios RMS aproximadamente. Bueno, y el voltaje AC. El voltaje AC en la carga sería la raíz de el RMS menos el DC, 15,3 voltios al cuadrado. Entonces observemos cuánto es eso. Raíz de 17 al cuadrado menos 15.3 al cuadrado, tenemos 7,41 voltios. El voltaje AC es un buen rectificador. 7.4, bueno, estamos utilizando un solo dígito decimal. Los voltajes medidos con el multímetro en la carga serían en DC y en AC. ¿Para qué nos sirve el RMS? Para calcular la potencia. Entonces miremos la potencia de la carga. Potencia AC. Sí, potencia AC no se calcula con el voltaje AC, sino con el valor RMS. Con los 17 voltios al cuadrado, B cuadrado sobre R, sobre 100 ohmios. Entonces tendríamos 17 cuadrado sobre 100. 2,89 vatios. ¿Qué significa eso? Que esta resistencia a 10 vatios está bien. Hasta de 5 vatios nos hubiera servido. Pues la idea es que no se siempre haya 1.2 veces por encima del valor de la potencia calculada. Entonces 10 vatios está bien, 5 vatios también sería posible una resistencia. Bien, ahora miremos para el diodo. Para el diodo que tenemos, para nuestros diodos, los 4 diodos trabajan exactamente igual. Diodo 1 y diodo 3 conducen semiciclo positivo abiertos en el semiciclo negativo. Lo mismo, y son los mismos valores, vemos 0,7 menos 24,8, menos 24,8, 0,7 positivo. Entonces, cuando el diodo está abierto, debe soportar
un pico de 24.8 voltios cuando está abierto, un pico negativo en polaridad inversa. La gran mayoría de los diodos rectificadores pues tienen de 600, 800, 1000 voltios en adelante, voltaje inverso pico que puede soportar. Potencia del diodo, eso sí lo que eso nos interesa. Entonces, aquí no hay corriente, está abierto. Aquí no hay corriente, está abierto. Solo hay voltaje, pero si la corriente es cero, V por I al multiplicar por cero, pues nos va a dar cero la potencia, no va a disipar potencia en los semiciclos donde está abierto. Entonces, para hallar la potencia del diodo, la potencia que va a disipar, sería V por I, voltaje 0,7. Ese es el voltaje que tiene cuando conduce. No nos interesa el otro para hallar la potencia porque ahí no hay corriente, no conduce. Por la corriente DC del diodo. ¿Cómo hallaríamos esa corriente DC del diodo? Pues como observamos en el análisis que se ha hecho, es un circuito serie, realmente. En un semiciclo, dos diodos, la resistencia. En el otro semiciclo, los otros dos diodos con la resistencia. En un circuito serie, entonces podríamos decir que la corriente DC de la carga sería la misma corriente DC del diodo. Ley de Ohm, entonces sería el voltaje DC de la carga, 15,3 voltios, la corriente DC, voltaje DC de la carga, sobre los 100 ohmios de la resistencia, sería 15 dividiendo entre 100 sería 0,15 amperios o 153 miliamperios. ¿Sí? Entonces hagamos este producto para obtener la potencia del diodo. 0,7 voltios por 153 miliamperios. 0,1 vatio. Realmente un diodo rectificador, un N4007 y así por esa categoría sería suficiente para ese rectificador. No tendría ningún problema por disipación de potencia. Bien, ahora el voltaje DC del diodo 0,7 solo en un semiciclo, pero en el otro semiciclo tiene voltaje aunque no tiene corriente. ¿Para qué la hallamos? Para que hallamos ese voltaje, porque por curiosidad pudiera alguien medir el voltaje en el diodo y va a decir no es 0,7. Claro que no es 0,7 porque 0,7 en un semiciclo y en el otro semiciclo tiene este voltaje. Entonces diría 0,7 menos el voltaje promedio de esta señal. Este es el voltaje promedio de un rectificador de media onda, es decir, 0,318 por el voltaje pico, aquí ya le coloqué el signo menos, por 24,8. Entonces, si alguien va a medir el voltaje DC en el diodo, se va a dar cuenta que es negativo. 0,7 menos 0,318 por 24.8 menos 7,18, pues estamos utilizando dos dígitos decimales, entonces un dígito decimal, perdón, menos 7,2 voltios. El voltaje de ese diodo, si se midiera. El voltaje RMS, digamos en cuenta que es como si fuera un rectificador de media onda con polaridad inversa, pero como es valor cuadrático medio, pues no interesa la polaridad para el valor RMS. Entonces el voltaje RMS de un rectificador de media onda es 0,318, perdón, 0,5 por el voltaje pico, o el voltaje pico sobre 2. Voltaje pico es 24.8. Aquí en RMS pues no nos interesa la polaridad, el signo menos. 24.8 sería 12,4 voltios. Ese sería el voltaje RMS. Si alguien va a medir el voltaje AC del diodo, entonces lo mismo, la raíz de 12,4, que es el voltaje RMS al cuadrado, menos
7,2 queda positivo porque al elevarse al cuadrado y el voltaje AC en el diodo sería, calculémoslo, 12,4 cuadrado menos, como lo hace el cuadrado, y nos daría 10,1, utilizando un dígito decimal, 10,1 voltios. Ese sería el voltaje que se mediría en el diodo. Bien, este es entonces el rectificador de onda completa utilizando un puente de diodos, que es más eficiente, que la eficiencia es más alta que un rectificador con solo 2 diodos.